Bueno, pues así concluye esta conferencia. Ese fue el presidente, ¿verdad? Ya se fue. Es que tenemos un retraso de unos segunditos nada más y en efecto lo vimos ahí caminando ya, dejando el salón de tesorería de Palacio Nacional. Y hoy el presidente López Obrador hace una serie de planteamientos muy, muy fuertes en la conferencia de prensa mañanera. Me parece que el más importante es, híjole, ese que hace sobre el Poder Judicial. Algo que hemos venido comentando y que han venido comentando muchos compañeros y usted que nos ve y que nos escucha en nuestros chats, usted público consentidor, dijo el presidente López Obrador de manera contundente que si el Poder Judicial estuviera moralizado, no tendríamos nada de qué preocuparnos los mexicanos, pero, pero que sigue siendo el mismo Poder Judicial de tiempos atrás, un Poder Judicial caracterizado por la corrupción. Advirtió que mañana mismo va a dar a conocer una serie de casos de injusticias a manos del Poder Judicial y comentó que solamente se va a poder limpiar ese Poder Judicial cuando se tenga la confianza plena en que no hay corrupción y que va a haber apego irrestricto a la ley, pero pues que hay jueces a los que no les importa el pueblo, para los que no existe el pueblo, que están para defender a grupos de intereses creados. Aclaró que le tiene mucho respeto y confianza al fiscal general Alejandro Gertz Manero y al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, así como algunos ministros, algunos jueces, pero que la mayor, así lo dijo, esto es algo muy, muy fuerte, dice, la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no son gente caracterizada por la honestidad, dice, hablando en plata, pues dijo que no resisten las tentaciones. De hecho, hace ratito, Ricardo Salas, aquí en Sin Censura, nuestro querido moderador, le explicaba a usted que nos ve y que nos escucha ahí en el chat, a qué se refirió el presidente al decir no aguantan los cañonazos. Esto es una frase, pues, pre-revolucionaria, una frase que utilizaba el mismo Porfirio Díaz, ¿no? Cuando había algún personaje que pues, era algo incómodo para su gobierno. A los periodistas les decía, esos pollos quieren maíz, y a los funcionarios les decía que pues no aguantarían cañonazos de determinada cantidad de dinero. Pues en efecto, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Hay muchos funcionarios, eso es lo que plantea el presidente López Obrador del Poder Judicial, que no resisten esas tentaciones o simple y sencillamente son representantes de los grupos de intereses creados. Así lo planteó el presidente López Obrador, muy, muy fuerte hoy en la conferencia de prensa mañanera. Yo lo he dicho una y otra vez aquí en Sin Censura, como es que para mí más que la corrupción, en mi opinión, más que la impunidad, más que la inseguridad, el máximo problema de México es el Poder Judicial. Y hasta que no se resuelva, hasta que no haya una limpia total, un renacimiento, si usted lo quiere ver, absoluto de ese Poder Judicial, pues las cosas seguirán así, porque los responsables no enfrentan las consecuencias. Los encargados de buscar la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, no lo hacen con sus cuates, les advierten de esto. Los que están encargados de esa impartición de justicia determinan pues a sus anchas como ellos quieren, como ya lo mencionó el presidente López Obrador, dependiendo pues si están comprados o no, de si enfrentan alguna tentación o bien si representan a grupos de intereses creados. Y yo le digo esto a usted, de, de no ser por el poder judicial que tenemos ahora, no podemos avanzar como sociedad. También le he planteado yo aquí en Sin Censura cómo es que acá en Estados Unidos también hubo serios problemas de corrupción en los años 20, 30 y 40, antes de que llegara, bueno, ya con FDR, él buscó establecer instituciones fuertes y confiables, Franklin Delano Roosevelt, pero a partir de la prohibición del alcohol acá en los Estados Unidos, comenzó a haber una explosión absoluta del crimen organizado. Y acá en Estados Unidos también había matanzas, masacres, tiroteos. Aquí en Kansas City, en esa época, hubo un tiroteo espantoso en Union Station, casi todas las ciudades de los Estados Unidos tienen una estación de tren que se llama Union Station, ¿no? Y la estación fundamental de aquí, de Kansas City, está el infame acto en el que estaban trasladando
a un preso vía tren y llegaron unos pues malosos a intentar rescatarlo, mataron varios policías, hizo una masacre aquí en Kansas City hace aproximadamente 100 años. O sea, esa es la realidad. En Chicago ni se diga, ahí donde está don David, doña Ceci, también había hasta bombazos, masacres constantes, como la masacre del día de San Valentín. ¿Cómo se estableció el orden, el progreso, la seguridad? Bueno, con instituciones confiables. No fue, ay, ya detuvimos a Al Capone, ya, o Al Capone, ya se acabó el problema. No, se establecieron ya a partir del presidente Franklin Delano Roosevelt instituciones fuertes, confiables, no corruptas. Pero creo que en México, pues se necesita eso, que se echen a la calle a muchos de esos impartidores de justicia, entre comillas, ¿no? A los que, a los que detentan ese poder judicial, desde jueces, ministros, magistrados, también pues policías, fiscales. Lo digo con mucho respeto. Le han fallado al pueblo de México y son el principal problema, en mi opinión, de México, más que la corrupción, más que la impunidad, más que la inseguridad, porque están generando esos problemas de corrupción, de impunidad, de inseguridad ellos. Y no hay vuelta de hoja, no se puede obtener la justicia con ese tipo de autoridades que se quedan de brazos cruzados, que encabezan un tortuguismo impresionante. No se puede hacer algo o que tienen siempre, como ayer lo planteaba Laura Barranco, también intereses personales en casos judiciales, ¿no? Imagínense, ¿qué podemos hacer los mexicanos ante eso? Exigir una limpia absoluta en el Poder Judicial. Y hoy lo dijo con todas sus letras el presidente López Obrador. Si el Poder Judicial estuviera moralizado, los mexicanos no tendríamos nada de qué preocuparnos. Pero no lo está, no lo está. En un país en el que la mayoría de los que están presos o son pobres y no pudieron defenderse o son inocentes, ¿no? Así que, pues hay que quedar. Y le pido a don David